El caso de Merck es un caso atípico, digamos, de arbitraje contra el Estado. Empezó en 2003, claro, cuando había unas negociaciones entre dos empresas privadas, Merck por un lado y NIFA por otro lado, para la venta de una planta de medicamentos pequeña. Finalmente, luego de las negociaciones, Merck se echa para atrás, vende la planta a otra empresa y NIFA la demanda, ¿sí?, por un cuasi delito civil de negativa de venta por actos de desorganización del competidor y pide una indemnización de $200 millones por daños y prejuicios. ¿Sí? En 2007 finalmente un juez acepta las demandas de Profar y exige el pago de la indemnización a Merck. Bueno, empieza una pelea, en una primera instancia que el monto se modifica a $1.5 millones, luego hay otro de 7.5, hasta que finalmente en 2011 Merck interpone una demanda al Estado ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, invocando el TBI por denegación de justicia por falta de garantías judiciales en el proceso, y pide una indemnización de $42 millones, ¿no? En el 2016 finalmente la Corte Nacional de Justicia da un veredicto final a favor de la empresa NIFA, que en este momento ya se llama Profar, y le ordena a Merck pagar una indemnización de $42 millones. Merck se niega, empiezan todas las peleas, hasta que en 2018 la Corte Permanente de Arbitraje ya emite un laudo parcial a favor de la farmacéutica estadounidense, en el que determina obviamente responsabilidad del Estado. En 2021 se ratifica este laudo y la Procuraduría empieza a demandar, contrata un estudio jurídico internacional que cobra casi $7 millones, es decir, casi 4 veces más el monto el costo de la planta que estaba en debate. Ahora, alrededor de este caso ha habido un montón de presiones. Primero se invoca el TBI cuando se firmó en 93, se ratificó en 97 y en 2007 tenía que ser denunciado por el Estado ecuatoriano, cosa que el presidente Correa no hizo a pesar de la recomendación de la canciller de ese momento, Fernanda Espinosa, que tenía que hacerse. ¿Por qué? Porque estaba justo a la venida de John Negroponte, del secretario adjunto de Estados Unidos, que estaba negociando eso a cambio de mantener las preferencias arancelarias con el ATPDA. Luego hubo presión del embajador de ese momento, Todd Chapman, que decía que para que se llegue a un acuerdo comercial con Estados Unidos se tenían que solucionar los temas que involucraban empresas estadounidenses, llamado como temas irritantes. Ahora, la legalidad del acuerdo de TBI, digamos, ha sido súper cuestionada porque en el artículo 8 se expresa claramente que el tratado no menoscabará leyes, reglamentos, prácticas y procedimientos administrativos y fallos judiciales de cualquiera de las partes. Es decir, este problema judicial no tenía por qué llegar a un TBI, a pesar de eso se lo hizo. Alrededor de esto hay también un nombre que ya se dijo previamente en la primera exposición, el Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, presidente y socio de varios estudios jurídicos que han patrocinado a un montón de laboratorios farmacéuticos. Incluso él llegó a ser procurador judicial de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, ALAFAR. De los representantes que se nombraron para defender Ecuador estaban Alberto Ray y Blanca Gómez de la Torre, digamos, que son parte del Instituto Ecuatoriano de Arbitraje, que entre sus misiones, digamos, está promocionar las ventajas de los arbitrajes como métodos para solucionar conflictos, ¿sí? Y un poco para terminar, recordar un poco quién es Merck. Merck es una de las 7 industrias farmacéuticas más grandes del planeta. Tiene ganancias anuales de cerca de $15.000 millones, está presente en 120 países, más de 30 plantas.
súper cuestionada en la Primera Guerra Mundial por su apoyo al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, por lo tanto les confiscaron la planta en Estados Unidos en ese momento. En los años 74 y 75 probó una vacuna que había sido cuestionada y retirada del mercado inglés en 35.000 escolares costarricenses. Finalmente, la mayor ganancia por el momento de esta empresa es pembrolizumab, un medicamento muy cuestionado para el cáncer, no tiene ninguna efectividad, e ingresó al cuadro básico del Ecuador con una indicación inexistente, pero ahí está. Entonces, un poco eso es. Finalmente, para hacer cuentas, los montos que se debe pagar el Estado para arbitrajes constaron en la proforma que se envió para el presupuesto de 2004 con 2.400 millones de dólares, es decir, casi la mitad de salud, del presupuesto de salud. Solo la demanda de Merck es más grande que el presupuesto que el Estado le asigna a vivienda. Por eso decía, es un caso atípico, porque es una bronca entre dos empresas privadas que luego sale el Estado involucrado. He rastreado al pasado y claro, no hay evidencia muy concreta, pero se sabía, digo, yo estoy metido en el mundo de medicamentos 15 años, que la industria NIFA de genéricos estaba a cargo de la hermana del presidente, de Pierina Correa. Entonces era quien manejaba el tema de genéricos. Por eso, digamos, la Corte estuvo siempre respaldando, digamos, la demanda que NIFA interpuso. Ahora NIFA está fusionada a Profar, por tanto, rastrear está súper complicado para encontrar los nombres. Sí, fueron varias instancias. Estuvo primero las primeras cortes, luego la Corte Nacional, que es la que finalmente pone la norma, y hay incluso un pronunciamiento de la Corte Constitucional de ese momento, todos a favor de NIFA. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno hace una lectura rápida, podría incluso decir que tenía razón Merck al demandarle, ¿sí? Porque claro, pero obviamente no es el camino, porque es un problema de justicia local que no se tiene que ventilar o no tiene por qué ventilarse como un arbitraje internacional. No hay competencia para eso y está súper explícito el artículo, dice que frente a un tema judicial interno no hay chance de mediación.